misericordia, un apetito, Señor, cada día más por tu palabra. Muy bien, mis hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer al abrir sus santas escrituras. Hemos venido estudiando las cartas pastorales. Nuestro pastor Ricardo nos trae los jueves ese estudio de primera de Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo, y yo he estado trayendo estudios acerca del libro de Tito. Entonces vamos a abrir la palabra allí en Tito. Recuerden que este espacio de los jueves, lo tomamos como tiempo de escuela dominical para los adultos, ¿verdad? Donde podemos estudiar, escudriñar la palabra a través de estos estudios bíblicos. Muy bien, Tito, ¿lo tienen? Primera epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice allí la palabra de Dios, Pablo hablando: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los designaras si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por este pasaje que hemos acabado de leer, Señor. Es tu palabra, Señor, que es clara, es irrefutable, oh Señor, es completa, oh Dios Santo. Queremos, Señor, en esta tarde, Señor, meditar en ella, oh Dios Todopoderoso, y pedimos, Señor, tu Santo Espíritu sea con tu siervo en esta tarde, pero también con aquellos, Señor, con mis hermanos que van a ser predicados, para que, Señor, tu Santo Espíritu sea abriendo sus mentes, abriendo sus ojos, su entendimiento, oh Dios, que tú puedas darnos, Señor, en tu misericordia, un apetito, Señor, cada día más por tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella, oh Dios Santo, que nunca nos falte, Señor, este pan de vida, oh Dios. Ayúdanos a disciplinarnos cada día, Señor, para meditar en tus santas escrituras, porque hemos entendido, Señor, que tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Que separados de ti, Señor, que eres el verbo, la palabra, nada podemos hacer, Señor. Bendice esta tarde, Señor, esta porción de tu palabra. Enséñanos, oh Dios Todopoderoso, que esta palabra sea atesorada en nuestras vidas, Señor, y por favor oramos para que esta palabra, Señor, en esta tarde sea puesta por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como estudiantes de tu palabra, no solamente a oírla, a leerla, sino también, Señor, a ponerla en práctica, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Veníamos, me he detenido por varios jueves en estos versículos del 5 al 9, porque me parece muy importante para lo que representa un líder cristiano, un líder dentro de una iglesia, un siervo de Dios, todos estos requisitos que Pablo enumera aquí, ¿verdad? Hablando a Tito. Y me he detenido varios jueves en estos versículos para que podamos paso a paso meditar en ellos. Hemos visto ya en el versículo 6 que un líder cristiano
siervo de Dios, tiene que ser irreprensible en su hogar, como dice el versículo 6, y debe ser irreprensible en su hogar, primeramente en su relación con su esposa y su relación con sus hijos. Eso ya lo vimos. En segundo lugar, el líder cristiano debe ser irreprensible en su vida personal. Y ese es eso es lo que estamos viendo ahora en estos últimos jueves. El último jueves que estuvimos, que les compartí la palabra de Dios, veíamos en el versículo 7 5 características negativas que todo líder debe evitar. Y un líder cristiano, un siervo de Dios, recuerden que cuando Pablo está hablando al líder, esta enseñanza no solamente es para un líder, sino para todo cristiano, para todo siervo de Dios. Un líder cristiano, un siervo de Dios, un hombre, una mujer de Dios, no debe ser soberbio, y lo veíamos cada uno su concepto, ¿verdad? Y meditábamos en la palabra en varios pasajes de la Biblia. No debe ser soberbio, no iracundo, no dado al vino o no dado a la bebida, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, lo decía allí el versículo 7. Pero hoy vamos a ver en contraste a todo eso, vamos a ver las características positivas que un líder, un siervo de Dios debe imitar, las que sí debe imitar. Mis hermanos, y déjenme recordarles, ¿verdad?, que nuestra comunión con Cristo o nuestra vida cristiana, digámoslo así, no consiste en una lista de reglas o en una lista de prohibiciones que nosotros pues debemos obedecer, sino que la vida cristiana es otra cosa, porque si fuera esto simplemente la vida cristiana, una serie de normas, una serie de reglas que nosotros tendríamos que cumplir, pues nos convertiríamos simplemente no en cristianos, sino en unos legalistas, en una especie de fariseos. La vida cristiana, escúcheme bien, la vida cristiana más bien es una transformación de carácter que nos conforma cada vez más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Es la transformación del carácter nuestro para que cada día se conforme más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un proceso que va en toda nuestra vida, hasta que estemos en la presencia del Señor y lo tengamos a Él con nosotros y no necesitemos nosotros de venir a la iglesia, no necesitemos de leer su palabra porque vamos a estar con Él. Nosotros encontramos en la Biblia muchas actitudes, a lo largo de la Biblia encontramos muchas actitudes que agradan a nuestro Dios. Y en su esencia nosotros lo podemos ver en Gálatas cuando el apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 22 al 23. Y allí podemos ver características positivas que no solamente todo líder, sino que todo cristiano debe tener en su vida. Que todo cristiano debe exhibir, debe modelar, como ustedes lo quieran llamar, en su vida cristiana. Y esas características positivas son las que van a poder corregir todas estas características negativas que el apóstol Pablo nos habla, que nos menciona aquí y de la cual nosotros el último jueves que estuvimos leyendo la carta de Tito, pues las pudimos detallar y escudriñar. El versículo 8 nos habla de 6 características positivas que todo líder debe imitar. Y la primera característica positiva que debemos imitar como siervos de Dios es ser hospedador o hospitalario, ¿verdad?, como dicen otras versiones. Debemos ser hospitalarios. Y esta es la primera característica positiva que a la vez contrasta con la última característica negativa que vimos el último jueves, que nos dice no amantes a ganancias deshonestas. Porque mire, en vez de nosotros buscar lo mejor para nosotros mismos, el siervo de Dios, el líder cristiano, debe buscar el bien para el otro.
el bien para la otra persona. Y esto, mis hermanos, esto siempre va a ser motivado por el amor que nosotros tengamos hacia los demás. Y lo hace, ese siervo lo hace teniendo una actitud servicial, siendo hospitalario, siendo hospedador, como dice aquí Pablo en la Reina Valera de 60, compartiendo, escúcheme bien, compartiendo lo que Dios nos ha dado con otros, que nosotros podamos ser personas generosas. Pero todo esto, mis hermanos, mire, no debe ser solamente, no debe ser simplemente una acción, no debe ser algo que nosotros hagamos por hacerlo, no. Esto tiene que ser una actitud en cada uno de nosotros. Porque miren, mis hermanos, yo puedo hacer algo simplemente por hacerlo. O yo puedo hacer algo bueno, o ser generoso, o ser hospitalario, o ayudar a alguien simplemente porque me gusta sentirme bien. Simplemente por hacerlo, por alimentar mi ego. Yo puedo cuidar a otros con motivos legalistas y no de todo mi corazón. Y esa acción legalista no satisface lo que Pablo está pidiendo aquí en este versículo 8. Porque todo líder, todo siervo de Dios, todo cristiano debe tener el deseo, escúcheme bien, debe tener el deseo con todo su corazón, porque el motivo principal debe ser siempre el amor, no el legalismo, no hacerlo con motivos equivocados. El motivo principal de todo esto debe ser el amor hacia los demás. Y aquí nos podríamos hacer cada uno una pregunta. ¿Qué actitud tengo con lo que es mío? Preguntémonos por un momento, ¿qué actitud tenemos nosotros con lo que es nuestro? ¿Estoy dispuesto de verdad, realmente, de corazón? ¿Estoy dispuesto a compartirlo con otros? ¿O solamente busco la bendición para mí? Y no para la bendición para el otro, no la bendición para mi hermano, para mi vecino. Entonces, número uno, la primera característica positiva que nosotros debemos imitar es que nosotros podamos ser hospedadores, que podamos ser hospitalarios. Y número dos, que podamos ser amantes de lo bueno, ¿no? Esta es la segunda característica positiva y esta es semejante a la primera, de ser hospitalario. Cuando Pablo nos exhorta aquí a ser amantes de lo bueno, no es que nosotros seamos amantes de una buena comida, no es que nosotros seamos amantes de elegir o de que nos guste la mejor marca de ropa o que tengamos un buen gusto para elegir un buen coche. No está hablando Pablo de eso. Pablo se refiere al deseo que está en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de hacer el bien. Y es el amor lo que nos motiva, repito, como en la primera característica, es el amor lo que nos motiva para lo bueno. No se trata simplemente de una obediencia legalista, como les dije antes. No se trata simplemente de seguir unas reglas, de seguir unas normas. No. Es el deseo del corazón de hacer lo bueno. El deseo que haya en nuestra vida, en nuestro corazón, de poder y de querer agradar a Dios. En 2 de Timoteo 3:3, 2 de Timoteo 3:3, Pablo presenta allí una característica que es contraria a esta característica. Y allí en 2 de Timoteo 3:3, Pablo menciona y nos dice allí que hay aborrecedores de lo bueno. O sea, que hay personas que aborrecen lo bueno. Y miren, mis hermanos, no es difícil, de verdad se los digo, no es difícil comprender lo que Dios pide, lo que Dios nos pide a nosotros en cuanto a lo que dice su palabra, de que seamos amantes de lo bueno. Nosotros podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia, nosotros podemos encontrar muchas cosas, muchas actitudes de las cuales nosotros podemos hacer
para que lleguemos a ser amantes de lo bueno. Y las encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo difícil es ponerlas en práctica. Encontramos muchas actitudes, encontramos muchas palabras del Señor para que seamos amantes de lo bueno, pero lo más difícil es llevarlo a la práctica. Lo difícil de todo esto es poder hacerlo. Por eso Pablo nos dice en Romanos 7, Pablo nos dice que él sabía, y aquí me sirve mucho este pasaje de Romanos 7 como ilustración, porque el mismo apóstol Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, nos dice que él sabía lo que tenía que hacer, pero que le costó mucho hacerlo. Romanos 7, del 15 al 25, yo quiero que si mi hermano Franklin me puede ayudar allí a leer estos versículos, Romanos 7, del 15 al 25, un pasaje que nos va a aclarar mucho acerca de la diferencia que hay entre desear lo bueno y el hacerlo. Dice, un momento, dice la palabra de Dios, versículo 15 en Romanos capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Amén. Pablo nos lo explica muy sencillamente, muy claro. Aquello que yo quiero hacer, que sé que debo hacerlo, no lo hago por el pecado que mora en mí, dice Pablo. Miren, mis hermanos, iglesia, para satisfacer este requisito de ser amante de lo bueno, nosotros tenemos que confiar y depender en el poder que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Dependiendo siempre, siempre, siempre de su Santo Espíritu. Amén. Porque por nosotros no lo vamos a lograr, siempre dependiendo de nuestro Dios. Y la tercera característica positiva que todo cristiano, todo líder debe imitar es que nosotros podamos aprender a ser sobrios. Esta es la tercera característica positiva de un siervo de Dios, de un líder cristiano. Mire, y es tal vez la más importante y también la menos entendida de todos. Pablo usa aquí esta palabra varias veces en su carta, en esta carta de Tito, porque Pablo reconoce la importancia de esta palabra. La confusión es cuando muchos la malinterpretan porque el significado de esta palabra que se emplea tanto en el griego como el castellano significa varias cosas. Pero el concepto principal de esta palabra sobrio es la palabra discernimiento. Y por eso se traduce frecuentemente como prudente. Por eso que ustedes en otras versiones, esta palabra sobrio la encuentran como prudente. Es decir, el hombre con discernimiento, el hombre prudente, es aquel que ve las cosas desde el punto de vista de Dios. No desde el punto de vista suyo, sino desde el punto de vista de Dios. Y el significado de esta palabra lo podemos ver más claramente cuando el apóstol Pablo
usa esta raíz, la raíz de esta palabra en Romanos 12:3, donde nos exhorta el apóstol Pablo, Romanos 12:3, nos exhorta a que no tengamos nosotros más alto concepto de sí mismo del que nosotros debemos tener, sino que piense cada uno de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y Pablo usa esta misma raíz dos veces en este versículo 3 de Romanos 12. Primero nos exhorta a que no pensemos demasiado, escúcheme bien, que no pensemos demasiado bien en cuanto a nosotros mismos, porque esto lo que nos va a llevar es a que nosotros tengamos una evaluación exagerada de nosotros mismos. Y segundo, Pablo usa la raíz de esta palabra para pedir que cada uno piense de sí con cordura. Es decir, que nos veamos como Dios nos ve, de la misma manera que Dios nos ve. Porque mire, cuando nosotros aprendemos a vernos desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, nosotros reconocemos nuestro verdadero valor. Y desde el punto de vista de Dios, no de una forma exagerada. Nos consideramos tal y cual como somos, como Dios nos ve. El hombre verdaderamente prudente sabe evaluar las circunstancias, y eso es una característica del hombre prudente, del hombre que es sobrio, de la mujer de Dios, del hombre de Dios que es sobrio, que es prudente, que sabe evaluar las circunstancias, aún su propio valor desde el punto de vista de Dios. Una persona sobria, una persona que es prudente, es aquella persona que en momentos difíciles no pone su atención, no pone su mirada en las circunstancias, sino en el plan de Dios, en el plan que Dios tiene para él en ese momento. Una persona que es prudente, una persona que es sobria, no evalúa a otras personas conforme a los aspectos externos de esa persona. Es una persona que no juzga, que no evalúa conforme a la apariencia externa, sino conforme a lo que Dios valora, a la condición del corazón. Esa persona no ve lo exterior, sino ve lo que hay dentro de esa persona, lo que hay en su corazón. Y de esa manera lo evalúa como Dios lo evalúa. Eso es una persona prudente, es una persona que ha aprendido a ser sobria. Y número 4, la cuarta característica positiva que todo líder debe imitar es que sea un hombre, una mujer, un siervo que sea justo. Y estas tres últimas características, justo, santo y dueño de sí mismo, van juntas. Y las tres describen a una persona que hace lo correcto, que hace lo justo. Y el siervo de Dios, el líder cristiano, que hace lo correcto, es un hombre, una mujer que tiene una buena relación con otros. Porque mire, la justicia, esta palabra aquí, cuando se habla de justo, la justicia se enfoca en el punto de vista de la humanidad y las normas humanas del buen trato hacia el prójimo. En otras palabras, la persona que es justa cumple todas las leyes del pueblo y trata bien a los demás. O sea, es un buen ciudadano, cumple las normas establecidas, pero también trata bien a las demás personas. Eso es una persona justa. El profeta Daniel fue un profeta, un hombre de Dios que modeló esta característica. Dice en Daniel 6, del 4 al 5, que los líderes del pueblo, los sátrapas, examinaron la vida de Daniel con lupa. O sea, la examinaron tan de cerca para poder ver algo en él y tener algo para acusarle. Pero dice allí el versículo 5 que no encontraron nada porque Daniel era irreprensible, porque Daniel era fiel, dice el versículo 5 del capítulo 6 de Daniel. No encontraron nada en que acusar a Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre justo.
Y la quinta característica positiva que todo líder cristiano, que todo siervo de Dios debe tener, es que sea santo. En segundo lugar, el siervo de Dios, el líder cristiano verdadero, hace lo correcto en relación con Dios. Noten ustedes, en su relación con Dios. Y esta característica va de mano con la santidad. Si queremos ser justos, si queremos ser santos, tenemos que seguir la santidad de Dios. La santidad enfoca el punto de vista divino, el punto de vista de Dios y las normas de Dios. Y esto se refiere a la santidad, pero no a la santidad cuando nosotros la leemos, no a la santidad cuando nosotros nos la imaginamos, no, sino a la santidad cuando nosotros la llevamos a la práctica, cuando nosotros la practicamos. En otras palabras, una vida libre de la práctica de pecado y de maldad. No una vida sin pecado, no. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, y en esa carta vamos a encontrar, el apóstol Juan nos dice que si nosotros decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y no estoy hablando de que seamos libres de pecado, sino que seamos libres de la práctica del pecado, como dice el apóstol Juan. Porque la persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo, no anda en la práctica del pecado. Sí cometemos pecado, pero ese pecado no lo practicamos. No es que sea algo habitual en nosotros. No andamos en la práctica del pecado y en la práctica de maldad. Una persona, un líder, un siervo santo, es aquel que lleva un estilo de vida que agrada a Dios. No perfecto, no perfecto, pero sí ese hombre, esa mujer, tiene la voluntad, tiene el deseo en su corazón de agradar sobre todas las cosas a Dios. Eso es un líder, una persona, un hombre, una mujer santo. Y número 6, que ese líder, ese siervo de Dios sea dueño de sí mismo. El siervo de Dios, el líder cristiano verdadero, mire, hace lo correcto, ya no solamente en relación con Dios, sino en relación consigo mismo. Y esta es una característica, es la otra característica que podríamos llamarla la otra cara de la moneda, porque el líder cristiano es aquel que también domina sus deseos naturales. Y esos deseos más bien los usa para glorificar a Dios, porque vive conforme a las normas de las cuales Él ha definido para su propia vida y que están plasmadas aquí en la palabra de Dios. Que lleva una vida consagrada, que lleva que tiene unas convicciones firmes de su fe. Y Pablo se refiere a esta característica cuando él en 1 Corintios 9, del 24 al 27, él compara la vida cristiana con una preparación, con la preparación para una carrera. Noten que Pablo dice allí, y hace la ilustración, que los que corren en esta competencia, en esta competición, se someten siempre a un entrenamiento. Y todos los que practican deporte, ¿verdad?, lo saben. Se someten a un entrenamiento, a un control estricto de su vida, se someten a dietas, ¿verdad? Ellos se cuidan en la alimentación, ¿eh? Y en muchas otras cosas. Y todo esto lo hacen con el fin de poder correr bien, de poder correr bien la carrera. Llegan a tal punto que hacen de su cuerpo un esclavo para poder ganar el premio, dice el apóstol Pablo. Y de esta manera, Pablo ilustra esto, para que nosotros podamos entender que así debe controlar su vida el que quiere servir a Dios como líder de una iglesia, el que quiere servir a Dios como un siervo fiel a nuestro Señor. Amén. Estas son 6 características positivas que les quería compartir. Y me he detenido mucho en estos versículos porque quería que los detalláramos uno por uno. Entonces nosotros podemos ver que ese líder cristiano, número 1, es irreprensible en su hogar, es irreprensible en su relación con su esposa
en su relación con sus hijos. Número 2, es irreprensible en su vida personal. Y lo vemos en los versículos que acabamos de leer, el versículo 7 y 8. Y un próximo jueves vamos a ver este tercer punto, porque un líder cristiano también es irreprensible en el uso de la palabra de Dios. Versículo 9. Amén. Pero eso lo vamos a ver un próximo jueves. Quedémonos con el versículo 7. Repasémoslos cuando podamos estos versículos, que nos da unas características negativas que debemos evitar, pero el versículo 8 nos da unas características positivas que sí debemos imitar. Amén. Alabado sea nuestro Dios, hermano.